Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Freddy José Solano Herrera. Espero que se encuentren muy bien. Soy estudiante de Ingeniería Industrial, estoy cursando tercer semestre. Eh, Soy estudiante de la Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud Unicorsal. Bueno, en este video les voy a hablar sobre 4 temáticas de la estática. Hablaré sobre vectores y propiedades de los vectores. Hablaré sobre las componentes rectangulares, por ejemplo, también hablaré de la suma, la resta, la resultante y otras cosas. También hablaré sobre la fuerza en equilibrio y por último hablaré sobre momento de una fuerza. Bueno, ahora les hablaré sobre vectores y propiedades de los vectores. Bueno, primero cabe aclarar primero qué es un vector. Bueno, un vector es un segmento de línea recta, puede estar introducido en un espacio bidimensional o tridimensional, o un espacio vectorial como lo conocen muchos. Bueno, el vector tiene 3 componentes, que es el módulo, el sentido y la dirección, así como se encuentra a continuación. Tenemos un vector. Desde el punto origen hacia el final del vector se denomina módulo o longitud, que es el tamaño del vector. También encontramos el sentido, que se representa con la cabeza de la flecha. Sentido. Y por último tenemos la dirección, que es la que va desde aquí hasta acá, que es la que nos indica hacia dónde va. Esta se proporciona por el ángulo de inclinación. Dirección. Una característica que tienen los vectores, por ejemplo, hay vectores unitarios. Un ejemplo de eso sería este. El vector A tiene como componente raíz de 3 sobre 3, menos raíz de 3 sobre 3, raíz de 3 sobre 3. Como se puede evidenciar, es un vector de 3 dimensiones. Este sería X, este sería Y y este sería Z en el espacio tridimensional. Lo que hay que hacer es buscarle su magnitud, que sería, magnitud se representa con estas 2 barritas. Esto sería a todas las componentes del vector elevadas al cuadrado. Sería esta elevado al cuadrado más esta elevado al cuadrado más esta elevado al cuadrado. Todo eso en raíz. Sería así. Raíz de 3 sobre 3 más la segunda componente en y, que es menos raíz de 3 sobre 3. Esto sería al cuadrado y esto sería al cuadrado más la última componente es z, que es raíz de 3 sobre 3 al cuadrado. Bueno, efectuando las operaciones, este 2 con esta raíz se van, este 2 con esta raíz. Efectuando las operaciones, este 2 con esta raíz se van, este 2 con esta raíz se van y este 2 con esta raíz se van. Y nos queda, vamos a colocarlo acá arribita, nos queda la raíz de 3, y este 2 está afectando a este, pero este se elimina la raíz, pero también está afectando a este, y 3 elevado al cuadrado es 9. 9 más, la misma cuestión pasa en el segundo, nos queda 3 elevado a la 9, 3 elevado a la 3 es 9, más, sería lo mismo acá, 3 elevado a la 9, 3 sobre 9. Y esto es igual a la raíz. Podemos ver que estas fracciones tienen como denominador 9. Entonces vamos a sumar los numeradores. 3 más 3, 6 y 6 más 3 sería 9. Sería 9 dividido entre 9. Y esto es igual a 9 a la raíz de 1, que esto es igual a 1. Entonces
como el módulo o la magnitud nos dio es igual a 1, podemos decir que el vector A, que tiene como componentes raíz de 3 sobre 3 en X menos raíz de 3 sobre 3 en Y, raíz de 3 sobre 3 en Z, podemos evidenciar que es un vector unitario. Bueno, y ya que les expliqué sobre los vectores y la propiedad de los vectores, haré una respectiva suma de vectores. Por ejemplo, tenemos el vector A, cuyas componentes son 2,3. Tenemos el vector B, cuyas componentes son 5,4. Y por último tenemos el vector C, componentes 4,6. Lo que voy a hacer es sumar vectores. Por ejemplo, sumaré el vector A más el vector B. Entonces, colocamos las componentes de A, que sería 2,3 más el vector B, que tiene como componentes 5,4. Cabe resaltar que no podemos sumar este con este, sino debemos sumar este con este y este con este. O sea, la primera componente en X, que sería 2, con la primera componente del vector B, que también es en X, que sería 5. Lo mismo con la segunda componente en Y, que sería 3, más la segunda componente en Y, que sería 4. Entonces, esto nos da, aquí colocamos mejor la coma, 2 más 5 y 3 más 4. Y esto nos da 2 más 5, que es 7, y 3 más 4, que es 7 también. Entonces, al sumar el vector A más el vector B, tenemos como otro vector 7,7. Ahora sumaremos el vector A más el vector C. El vector A más el vector C. El vector A tiene como componentes 2,3 y el vector C tiene como componentes 4,6. Bueno, ya sabemos que debemos sumar este con este y este con este. Entonces sería 2 más 4 y 3 más 6. Entonces 2 más 4, que nos da 6, y 3 más 6, que nos da 9. Entonces, al sumar el vector A más el vector C, tenemos como otro vector 6,9. Bueno, ahora les hablaré sobre las componentes rectangulares de una fuerza o un vector. De una fuerza. Los componentes rectangulares de una fuerza o de un vector son aquellos dos vectores que son perpendiculares entre sí, que sumados dan al vector original. Otra cosa también es que las componentes rectangulares son proyecciones en el eje X, en el eje Y y en el eje X, así como se muestra a continuación. Tenemos un plano. Tenemos un vector que parte desde el punto de origen. Este vector lo llamaremos el vector F. Entonces las componentes rectangulares serían proyectadas en el eje X y en el eje Y, de esta forma. Tenemos esta componente, la llamaremos F, y tenemos esta, que la llamaremos Fy. Los vectores tienen una característica que lo podemos desplazar, se pueden desplazar los vectores. Lo que vamos a hacer es este Fy, vector Fy, lo colocaremos de esta forma, formando un triángulo rectángulo con un ángulo de 90 grados.
Entonces, para saber cuánto vale fy, fx y fy, vamos a usar funciones trigonométricas. Todos sabemos que el seno de teta, supongamos que este vector f forma un ángulo llamado teta con el eje x. El seno, ¿qué va a ser igual al seno? El seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Nos damos cuenta quién es el cateto opuesto. El cateto opuesto es aquel que se ha orientado por el ángulo. Sería el cateto opuesto, sería FY. Entonces colocamos FY es igual a la hipotenusa. ¿Pero qué es la hipotenusa? Podemos darnos cuenta que es el vector F. Entonces, desplazando, tenemos que este vector f está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces nos queda que fy es igual a el vector f por el seno de teta. Entonces tenemos ya cuánto vale el vector fy. Ahora encontraremos el vector fx, la componente. Entonces podemos darnos cuenta que sería el coseno. El coseno de teta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Podemos darnos cuenta que el cateto adyacente vendría siendo fx, y la hipotenusa vendría siendo el vector original, que sería el vector f. Entonces, reemplazando, tenemos que el vector f está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces nos queda que el vector fx es igual a f, vector f por el coseno. Podemos ver que ya tenemos el vector tenemos ya cuánto vale fx, tenemos cuánto vale fy. Ahora, para poder encontrar el ángulo, tenemos esta fórmula. Por ejemplo, tenemos que la tangente del ángulo es igual al valor de y, el valor de la componente rectangular, que sería fy, sobre la otra componente, que sería fx. Lo que necesitamos es buscar el ángulo. Entonces lo que hacemos es, como la tangente está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. O sea, quedaría la tangente, teta sería igual a 1 sobre tangente por fy, fx, pero 1 sobre tangente es igual que tangente a la menos 1. Entonces tenemos que teta va a ser igual a la tangente a la menos 1 por fy, fx. Bueno, ya que les hablé un poco sobre las componentes rectangulares, vamos a los ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hallar las componentes rectangulares. En el ejercicio nos dan plano. Nos dice que F es igual a 60 libras. Lo que vamos a hacer es hallar las componentes. Bueno, la componente X y la componente Y. Pero sabemos que tienen una característica que la podemos desplazar, así que la colocamos aquí. Entonces esto toma como nombre coordenada fx y esto toma como nombre coordenada fy. Para encontrar las componentes rectangulares debemos usar las funciones trigonométricas, como ya lo habíamos dicho. Entonces, con la fuerza de 60 libras forma un ángulo con el eje x de 25 grados. Entonces, el seno de 25 grados va a ser al cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto que vendría siendo
FY sobre la hipotenusa que vendría siendo 60 libras. ¿Lo usaste? Ya. Entonces, FY va a ser igual, 60 libras se está dividiendo, pasa al otro lado multiplicado. FY sería igual al 60 libras, 60, por el seno de 25 grados. Colocamos en la calculadora 60 por el seno de 25 y esto nos da que FY es igual a 25.3 libras. Como podemos ver, ya tenemos el valor de la componente que está proyectada en el eje Y. Ahora vamos con la FX. FX vemos que es el coseno de 25 grados. El coseno de 25 grados va a ser igual a el cateto opuesto, que en este caso es el componente rectangular FX sobre la hipotenusa, que es 60 libras. Entonces FX es igual, está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, nos queda que 60 multiplicado por el coseno de 25. Entonces 60 por el coseno de 25 grados. Entonces nos queda que FX es igual a 50.37 libras. Entonces el ejercicio nos mandó allá la. Entonces FX es igual a 54,37 libras. Bueno, podemos ver que el ejercicio nos pedía hallar las componentes rectangulares. Encontramos FX, que es 53,37 libras, y encontramos FY, que es 25,3 libras. Bueno, ahora realizaremos otro ejercicio. Nos dan el dibujo. Tenemos esta fuerza, la llamaremos F, que tiene como valor 50 libras, formando un ángulo de 50 grados. Ahora hallamos sus componentes rectangulares, que sería esta, llamaremos FX, y esta la llamaremos FY. Utilizaremos las funciones trigonométricas. Entonces sería el seno. Bueno, ahora realizaremos otro ejercicio. El ejercicio nos da una fuerza de 50 libras y forma un ángulo de 50 grados. Ahora hallamos sus coordenadas, sus componentes rectangulares. La llamaremos F sub X y esta la llamaremos F sub Y. Bueno, ahora para hallar los valores de F sub X y F sub Y utilizaremos las funciones trigonométricas, ya que, como nos podemos dar cuenta, esto es un triángulo rectángulo. Entonces el seno de 50 será igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Vemos que el opuesto al ángulo sería F sub X. Entonces F sub X sobre la hipotenusa, que sería 50 libras. Podemos ver que el 50 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces nos queda que F sub X será igual a 50 por el seno de 50. Haciendo la respectiva multiplicación, nos queda que el 50 por el seno de 50 nos da
38.30. Entonces, f sub x será igual a 38.30 libras. Pero debemos darnos cuenta que esta componente vemos que va hacia el lado negativo de las componentes, perdón, vemos que f sub x va hacia el lado del lado negativo de las x. Entonces nos colocamos negativo. Ahora buscaremos el lado f sub y, que sería el coseno de 50. El coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente que sería f sub y sobre la hipotenusa que sería 50. El 50 está dividiendo, pasa del otro lado a multiplicar. Entonces f sub y es igual a 50 por el coseno de 50. Igual a 50 por el coseno de 50. Entonces nos queda hacer la respectiva multiplicación. 50 por el coseno de 50 nos da 32.13. Pero nos podemos dar cuenta que esta componente rectangular va hacia el lado negativo del eje Y, entonces es negativo. Bueno, ahora les realizaré otro ejercicio sobre hallar las componentes rectangulares, pero también vamos a hallar su ángulo. Bueno, en este ejercicio podemos ver que no nos dan el ángulo, pero nos dan diferentes medidas en el cual la podemos realizar y podemos encontrar su ángulo. En este caso vamos a trabajar con este ángulo. Entonces utilizaremos, primero sabemos que la tangente es igual a opuesto sobre adyacente. Sabiendo esto, entonces el cateto opuesto sería 600 porque es que vamos a trabajar con este ángulo. Entonces tangente, pero cuando hablamos de componentes rectangulares colocamos la tangente a la menos 1 porque esa es la fórmula. Entonces el opuesto sería 600 sobre el adyacente, que sería este, pero nos damos cuenta que este pedazo es igual a este, entonces colocamos 800. Ahora hacemos esa división. Entonces tangente a la menos 1 y esto nos da como valor 36.86. Entonces 36.86 grados. Entonces este ángulo tendrá un valor de 36,86 grados. Lo mismo haremos con la otra fuerza. Sería tangente a la menos 1 de, aquí podemos trabajar con cualquiera de los dos ángulos. Podemos trabajar con este ángulo o podemos trabajar con este ángulo, pero vamos a trabajar con este ángulo mejor. Entonces sería el opuesto, que sería 480 sobre el adyacente, que sería 900. Entonces tangente a la menos 1, tangente a la menos 1 de 400, tangente a la menos 1 480 sobre 900 sería igual a 28.07 grados. Entonces 7 grados. Entonces este ángulo tomará un valor de 28,07 grados.
Bueno, ya que encontramos sus ángulos, vamos a dibujar mejor el plano. Entonces, este vector tiene como ángulo 36,86 grados. Hallamos su componente rectangular en el eje X y su componente rectangular en el eje Y. Esta fuerza tiene un valor de 800 newton. Esta la llamaremos F1. Entonces, esto toma como valor F1X y esto como valor F1Y. Bueno, vamos a hallar los valores de cada uno. Entonces, queda que el seno de 36,86 grados será igual al cateto opuesto, que en este caso sería F1Y, sobre la hipotenusa, que sería 800 newton. Este está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, nos queda que F1 en Y es igual a 800 por el seno de 36,86. Y efectuando esta operación, 800 por el seno de 36,86 nos da como 479,88 newton. Bueno, F1Y toma como valor 479,88 newton, que sería esta componente rectangular. Ahora vamos con el F1X, que sería el coseno de 36,86 grados, que sería el cateto adyacente F1 en X sobre la hipotenusa, que es 800 newton. Está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, nos queda que 7 grados. Entonces, este ángulo tomará un valor de 28,07 grados. Bueno, ya que encontramos sus ángulos, vamos a dibujar mejor el plano. Entonces, este vector tiene como ángulo 36,86 grados. Hallamos su componente rectangular en el eje X y su componente rectangular en el eje Y. Esta fuerza tiene un valor de 800 newton. Esta la llamaremos F1. Entonces, esto toma como valor F1X y esto como valor F1Y. Bueno, vamos a hallar los valores de cada uno. Entonces, queda que el seno de 36,86 grados será igual al cateto opuesto, que en este caso sería F1Y, sobre la hipotenusa, que sería 800 newton. Este está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, nos queda que F1 en Y es igual a 800 por el seno de 36,86. Y efectuando esta operación, 800 por el seno de 36,86 nos da como 479,88 newton. Bueno, F1Y toma como valor 479,88 newton, que sería esta componente rectangular. Ahora vamos con el F1X, que sería el coseno
de 36,86 grados, que sería el cateto adyacente F1 en X sobre la hipotenusa, que es 800 newton. Está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, nos queda que por el coseno de 36,86. Efectuando las operaciones, nos queda que 800 por el coseno de 36,86 es igual a 640,08 newton. Ahora vamos con la segunda fuerza. La dibujaremos de esta forma aquí. Ya que encontramos su ángulo, que es 28,70, sus componentes rectangulares esta la llamaremos F2 y tiene como valor 408 newton. Esta la llamaremos F2 en X y esta F2 en Y. Ahora encontraremos cada valor de las componentes rectangulares, que sería el seno de 28,70 igual a el cateto opuesto, en este caso es F2X, sobre la hipotenusa 408 newton. Está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces nos queda que F2X es igual a el seno de 28,70 por 408. Efectuando la operación, el seno de 28,70 por 28,70 es igual a 195,93 newton. Y ahora vamos con F2 en Y. F2 en Y. F2 en Y sería multiplicar la hipotenusa, que sería 408, por el coseno del ángulo, que es 28,70. Eso nos da 357,87. Nos damos cuenta que F2 en Y se dirige hacia el lado negativo del eje Y, entonces lo colocamos negativo. Pero vemos que F2 en X sí se dirige hacia el lado positivo, así que lo dejamos positivo. Bueno, ya después de haber encontrado el resultado de las componentes rectangulares de cada fuerza, vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en X van a ser igual a la sumatoria de fuerzas en X de primera fuerza más la segunda fuerza. Entonces sería 640,08 y la sumatoria segunda, que sería 195,43. Hacemos esa respectiva suma, 640,08
más 195.43 nos da 835.51. Ahora haremos la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. En la primera fuerza nos dio 479.88 más la otra fuerza nos dio menos 357,87. Esto es igual a, escribimos 479,88 más por menos nos da menos 357,87. Hacemos esa respectiva operación. 479.88 menos 357.87. Eso nos da como valor 122.01. Bueno, aquí ya encontramos la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Para calcular su resultante, colocamos en raíces cada término lo elevamos al cuadrado, así. El resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la primera componente elevada al cuadrado más la segunda componente elevada al cuadrado. Sería 835.51 al cuadrado más esta componente que sería 122.01 al cuadrado. Entonces nos da como resultante 178.88. Bueno, podemos ver que este es el resultante de todas estas fuerzas. Entonces, nosotros lo tenemos en raíces, hacemos las respectivas operaciones y nos da como resultante 844,37. Para calcular su ángulo, lo que vamos a hacer es dividir la sumatoria que nos dio en Y sobre la sumatoria que nos dio en X. Así, tangente será igual a 122,01 entre lo que nos dio en X, que sería 835.51. Y esto nos da 122.01 dividido 835.51. Nos da como resultante 8.3 y ese sería su ángulo. Bueno, ahora les hablaré sobre las fuerzas en equilibrio en dos dimensiones. Cabe aclarar que el resultante de las fuerzas ejercidas a una partícula es cero, entonces la partícula se encuentra en equilibrio. Bueno, ahora les explicaré un ejemplo. Tenemos este dibujo. Tenemos una fuerza que parte del punto de origen llamada DAC con un ángulo de 30 grados. Y tenemos otra llamada TAB con un ángulo de 50 grados. Y por último tenemos otra que va proyectada en el eje Y con un valor de 736 metros.
Aquí lo que hay que hacer es buscar el valor de TAB y de TAC teniendo en cuenta esta tensión que es de 736. Bueno, lo que hay que hacer es dibujar una... Primero lo que hay que hacer es buscar la componente rectangular. Tenemos componente rectangular en X y componente rectangular en Y. Esta la llamaremos TABX y esta TABY. Acá en la segunda tenemos esta componente, la llamaremos TACX y esta la llamaremos TACY. En la componente, en la fuerza TAB, tenemos que TABY es igual a 50 por el seno 50, disculpen, TABY es igual a TAB, que es la fuerza, por el seno de 50 grados. Y vamos a buscar TABX, que viene siendo, y vamos a buscar TABX, que viene siendo TAB por el coseno de 50. Y buscamos esta que sería TACY, que vendría siendo TAC por el seno de 50. Y por último TACX, que vendría siendo TAC por el coseno de 30. Aquí es seno de 30. Como podemos ver, el TABX se dirige hacia las coordenadas negativas, quiere decir que el TABX es negativo, cargamos negativo. Entonces lo que hay que hacer, sabemos que todas las sumatorias en X son iguales a 0. Entonces lo que vamos a hacer es sumar todas las que son en X y después todas las que son en Y. Entonces TABX más TACX igual a 0. Pero sabemos que TABX es igual a menos TAB coseno de 50. Entonces colocamos menos TAB y sacamos el coseno de 50. El coseno de 50 es 0,64 más TACX. ¿Pero qué vale TACX? Como lo pueden ver, TACX vale TAC coseno de 30. Entonces colocamos TAC por el coseno de 30. Sacamos el coseno de 30 y el coseno de 30 es 0,86. Entonces multiplicado por 0,86 igual a 0. Entonces esto sería una ecuación que pronto la tendremos en cuenta. Ahora vamos a sumar todas las fuerzas pero en Y igual a 0. Entonces buscamos todas las que son en Y, sería TABY. ¿Pero qué vale TABY? TAB seno de 50. TAB y sacamos el seno de 50 y el seno de 50 vale 0,76. TAB por 0,76 más la sumatoria en Y, que vale 0,5. Y sumamos esta que también está proyectada en el eje Y, que es 736 más 736 igual a 0. Entonces tenemos que TAB por 0,76 más TAC por 0,5 es igual, se está sumando, pasa al otro lado a restar, a menos 736.
Como podemos ver, este 716 está hacia el lado de los negativos, lo que quiere decir que va negativo, y al pasarlo allá cambia a positivo, o sea, no se coloca. Bueno, en esta ecuación podemos despejar, podemos encontrar TAC. Entonces pasamos este menos TAB 0.64 a sumar allá. Entonces TAC por 0,86 es igual a TAB 0,64. Entonces TAC es igual a TAB 0,64 dividido, está multiplicando, esto pasa a dividir a 0,86. Entonces TAC es igual, dividimos 0.64 entre 0.86. Esto nos da 0.74. Entonces TAC va a ser igual a TAB por 0,74. Bueno, ya sabemos que TAC es igual a TAB por 0,74. Entonces este TAC, que es el valor, lo reemplazamos en esta ecuación. Entonces nos queda que TAB por 0.76 más TAC, pero ¿qué vale TAC? Vale TAB por 0.74. Entonces colocamos más TAB. Bueno, sabemos que TAB vale 651,32. Esto lo reemplazamos en la ecuación. Entonces 651,32 por 0.76 más TAC por 0.5 igual a 735. Multiplicamos este término con este término y 151.32 por 0.76. Y eso nos da 495.0032 más TAC por 0.5 igual a 736. Este está sumando, pasa al otro lado a restar y nos queda que TAC por 0,5 es igual a 736 menos 495,0032. TAC enseguida 0,5 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, entonces nos queda, esto nos queda sobre 0,5 y esto vendría siendo el valor de TAC. Entonces, efectuando las operaciones, TAC es igual a 736 menos 495.0032 da 240.99 sobre 0,5. Dividimos eso y eso nos da que TAC es igual a 481,99. Entonces podemos notar que encontramos los valores de TAC, que es esta tensión, y los de TAB, que es esta tensión. Bueno, ahora hablaremos sobre momento. El momento es muy importante saber sacar la línea de acción. El momento es igual a F por D, donde F es la fuerza y D es la distancia. Cabe aclarar que cuando la línea de acción de una fuerza pasa por el punto de origen por donde va a ser momento, esta va a ser igual a 0. Un ejemplo sería, tenemos una barra, tenemos un punto A, que es donde va a ser momento, y tenemos una fuerza de 40 con un ángulo de 30 grados.
Cuando tenemos una fuerza inclinada, lo que vamos a hacer es sacar sus coordenadas, sus componentes rectangulares. Componentes rectangulares, esta la llamaremos F. Fx se va a hacer igual a 40 por el coseno de 30 y la otra coordenada sería en y, sería f sub y igual a 40 seno de 30 grados. Para calcular el momento, trazamos la línea de acción de las componentes rectangulares. Así que vamos a aclarar que de aquí a acá hay una distancia de 6 centímetros. Entonces, ya que trazamos la línea de acción de f sub y, vemos que la línea de acción hasta el punto de origen hay 6 centímetros. Entonces, m es igual a la fuerza, pero la fuerza vale 40 seno de 30, que es igual a 20, por la distancia que es de aquí al punto donde se va a hacer el momento, que sería por 6, y esto es igual a 120. Este es el momento de la fuerza F sub y. Ya de F sub X trazamos su línea de acción, pero podemos darnos cuenta que la línea de acción de esta fuerza pasa por el punto por donde se va a hacer el momento, lo que nos indica que el momento ahí va a ser igual a 0. Bueno, muchas gracias y espero que este video sea muy entendible para todos ustedes. Más TAB 0,74 por 0,5 igual a 736. Colocamos TAB 0,76 más, multiplicamos este término con este, 0,74 por 0,5 y nos da TAB 0,37 igual a 736. Ahora vemos que este término es igual a este término, así que lo sumamos. 0,76 más 0,37 es igual a 1,3. TAB por 1,13 igual a 736. Este está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y tenemos que TAB es igual a 736 sobre 1,13 y tenemos que TAB vale, dividimos 736 entre 1,3, nos da 651,32.